Hermanos, un buen día, una buena mañana para todos, un bendecido día. Empezamos con un día, hemos tenido bastante lluvia, hoy empezamos con un día soleado y es bueno esa variedad de clima para la tierra y para nosotros también, así que damos gracias a Dios por su creación. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de esto, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y no sé cuántos de nosotros nos identificamos realmente como el pueblo de Dios, porque eso es importante, la identidad. Si yo me identifico como pueblo de Dios, como hijo de Dios, mi comportamiento entonces será acorde a como yo me identifico. Cada uno de nosotros, lo hablábamos el miércoles, de los que estamos acá, somos hombres o mujeres. Y cada uno de nosotros nos identificamos de esa manera, como un hombre o como una mujer. No cambia el concepto o la identidad dependiendo de las circunstancias que me estén sucediendo alrededor. Sigo siendo hombre o sigo siendo mujer y me sigo identificando de tal manera y mi comportamiento es como tal. Por eso, si nos identificamos como pueblo de Dios, no importarían las circunstancias, yo sigo siendo hijo de Dios y me sigo portando y actuando como hijo de Dios. Así que nosotros somos una familia y debemos tener presente esa identidad, una familia de sangre. No es una familia solamente de palabra, somos una familia de sangre y deberíamos identificarnos como tal. Lo vamos a ver hoy en el sermón, pero si nuestra sangre, la de mi familia, de donde yo vengo, mi papá, mi mamá, si yo pertenezco a esa familia, y eso quiere decir que soy familia de sangre, la sangre de Cristo es mucho más fuerte que la sangre de mis padres, pero a veces no lo tenemos en cuenta y no nos identificamos de tal manera. Así que vamos a entrar al estudio de Éxodo, que es Éxodo 1, del 1 al 7, eso es la unidad que nos corresponde para el día de hoy. Entonces le pido que por favor vayamos allí, Éxodo 1, versículos 1 al 7. Dice el Señor así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Amén. Señor, Padre, te damos gracias porque podemos llamarte así, podemos llamarte Padre, nos has hecho hijos por medio de la fe en tu Hijo Jesús y el sacrificio en la cruz. Por el derramamiento de su sangre, nosotros somos ahora pertenecientes a tu familia, una familia celestial. Aunque pertenecemos a familias aquí en la tierra, ahora hemos sido llamados a pertenecer a una gran familia, un lazo mucho más fuerte, que es la familia de la sangre de Cristo. Hemos sido, Señor, llamados como un linaje escogido por ti, un linaje escogido en Cristo. Y te rogamos, Señor, que nos podamos identificar como tal, como esa gran familia, y que caminemos entonces de acuerdo a esa identidad, donde somos guiados por ti, donde somos enseñados por ti y donde tu pueblo es multiplicado por ti. Te pedimos, Señor, por tanto, que podamos estar atentos a tus palabras. Señor, rogamos que no permitas que haya distracción en nosotros, sino que podamos estar atentos al mensaje y que haya edificación en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, para seguir teniendo más firme esa identidad, esa comunión contigo, conocerte más y por tanto que tu amor se perfeccione en nosotros y de esta manera ser cumplidores de tu palabra en amor. Que así sea, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nosotros
constantemente cuando vemos en televisión que se hablan en programas como estos programas que tratan de temas de la naturaleza, o incluso en los noticieros, o bueno, a veces en conversaciones se habla de especies que están en vía de extinción, ¿no es cierto? O que incluso ya están extintas. ¿Y cuál sería la razón por la que se extinguieron? Porque hubo muerte más rápido de los nacimientos, no se pudieron multiplicar, por tanto la especie se extingue, se acaba. Las comunidades indígenas o las comunidades que tienen un núcleo, que son una familia, son un grupo, tienen normalmente el comportamiento de transmitir oralmente la información de sus antepasados e incluso de sus dioses. Nosotros podemos ver a veces en películas o en relatos de la historia cómo el que es el anciano del lugar se sienta en la noche, quizás alrededor de una fogata, y cuenta las historias que tienen que ver con sus antepasados. Y hay orgullo en ese grupo por conocer la historia de sus antepasados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo fueron sostenidos por sus dioses? Y hay respeto hacia sus dioses. Hay temor hacia perder esa comunión con sus dioses y por tanto el favor de ellos y entrar en una situación de no tener comunión, de ser condenados a esa separación de sus dioses. Cuando esa situación no se presenta, y nosotros podemos verlo, muchas veces las comunidades dejan de transmitir oralmente a sus descendientes la información, la comunidad va perdiendo sus raíces y nos vamos identificando con otros grupos. Hermanos, en el mundo hay solamente dos familias, la de Cristo y los del mundo, no hay más. Cuando nosotros no tenemos claras nuestras raíces, podríamos estar identificándonos fácilmente con las raíces del otro grupo. Por eso el Señor ha dejado mandamientos claros y vamos a estar hablando un poco sobre esto en estos versículos. Al ver uno la historia de la humanidad también observa en muchas ocasiones lo importante de la sangre. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, cuando una familia está en el trono, cuando habían esos tiempos de reyes y está la familia en el trono, siempre se buscaba que las uniones de sangre permitieran que la familia pudiera seguir en esa línea y que ese linaje continuara en el poder. O sea que estamos hablando de temas de sangre, era un tema importante. Se buscaban uniones estratégicas para que su sangre continuara en ese caminar en el que ellos habían tenido. Y esas grandes hazañas en esas familias también eran contadas de generación a generación. Pero como veíamos hace 8 días, si subía un nuevo gobierno, lo que intentaba era desaparecer toda la historia de ese gobierno anterior y que no hubiera memoria de él, para que ahora la memoria fuera sobre el gobierno suyo. Hermanos, nosotros somos un pueblo y aquí estamos viendo la historia de un pueblo, el pueblo de Israel al que pertenecemos nosotros también. Es el pueblo de Dios que está en medio de otro pueblo, que es el pueblo de Egipto. Y estos versículos del 1 al 7 son un resumen de varios años que ellos pasaron allí en Egipto, desde que llegan hasta cuando son multiplicados. Hay una opresión allí en Egipto, hay esclavitud, y hace 8 días veíamos cómo esa opresión hacia este pueblo de Israel iba en aumento y cada vez la situación era un poco más difícil, al punto de que llegaron a querer no dejarlos aumentar más, y eso ponía en riesgo al pueblo, a su descendencia, a que pudieran seguir existiendo. Así que cuánta angustia y preocupación podía causar todo esto para un pueblo como el pueblo de Israel. Pero nosotros somos ese mismo pueblo y debemos ser conscientes entonces de nuestra identidad y de la necesidad de actuar conforme al plan de Dios, que lo podemos ver claramente allí. Hay un plan para su pueblo. El mundo ha buscado oprimir cada vez ideas o religiones y especialmente al cristianismo, porque no se conforma a sus planes y no deja crecer al pueblo de Dios, o eso es por lo menos lo que pretenden. Pero debemos saber que como somos un pueblo que está siendo guiado, enseñado y prosperado por Dios, su plan prevalecerá.
Así el mundo quiera apagarnos, así el mundo quiera disminuirnos o incluso acabarnos, no lo podrán lograr. Él tiene un plan y ya hemos visto este sábado, el día de ayer tuvimos una charla, la que anunciamos sobre el tema del homeschool, que en otros países ya es muy avanzado este tema y muchas familias lo toman. Y la principal preocupación desde este lado del cristianismo es cómo hay un adoctrinamiento desde las escuelas, precisamente para sacar a los niños y que no se identifiquen con nuestra creencia, sino que se identifiquen con la creencia del mundo. Pero nosotros tenemos la oportunidad, si es posible, y ayer veíamos que si en la familia, porque esto no es un colegio virtual, sino que los mismos padres son los que van a hacer la tarea. Y si el padre no tiene o la madre no tiene esa facultad de enseñar, los que dieron la charla recomendaban es mejor no hacerlo, porque va a ser un problema y van a haber muchos choques y va a haber incluso ruptura. Entonces hay que tener en cuenta cosas y de eso se trataba lo que veíamos ayer. Hermanos, el plan es de Dios, Él es quien lo lleva a cabo, Él es quien lo sostiene, pero nosotros tenemos responsabilidades. Como padres y como miembros del pueblo de Dios tenemos responsabilidades, aunque el plan es de Dios, y es el título para nuestro mensaje el día de hoy, el plan de Dios para su pueblo. El plan de Dios para su pueblo es un plan de salvación, es un plan de liberación, de santificación y de gloria de Dios en la tierra. Estábamos cantando esta mañana, ahorita hace un momento, sobre la gloria de Dios que cubriría la tierra. ¿De qué manera lo va a hacer? Ya la naturaleza, la creación habla de la gloria de Él, pero el plan de Él era que la creación, o sea, nosotros como seres humanos fuéramos la imagen de Él en la tierra, o sea, que expresáramos y manifestáramos la gloria de Él en un nivel más alto de lo que lo expresa la naturaleza. Así que si nosotros como pueblo de Dios nos seguimos multiplicando, la gloria de Él llenará la tierra. Y ese era su plan originalmente, por eso a Adán y a Eva les dio el primer mandato, que era fructificad y multiplicaos, pero era la idea de multiplicar adoradores de Él y llenar la tierra de adoradores de Él. El primer punto que vamos a ver en el día de hoy es que en ese plan de Dios para su pueblo, Dios les guía. Dios guía a su pueblo. En el versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y veíamos, y vamos a repetir algunas cosas que vimos hace 8 días, en Génesis 46, 1, del 1 al 6, nos dice la palabra allí en Génesis 46, que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Consulta a Dios, ora a Dios para que Él guíe su camino. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación, una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Hay un llamado personal para Jacob. Hay un llamado personal para el líder de la familia, para quien es la cabeza en esta familia. Pero él no va solo. Allí vemos en Éxodo 2, empiezan a darlos, en el versículo 2, 3 y 4, nos da un listado de los hijos de él que entraron con él a Egipto. Es un llamado que el Señor hace a Jacob, pero no es para él solo, él tiene que ir con su familia. El Señor está mostrando cuál es el camino a seguir, pero debe seguirlo él y su familia. Allá dice que son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Aunque Dios le habló a él, no solo era para él. Él como cabeza debe guiar y llevar a su familia. Dios le está guiando a él, pero él debe guiar a su familia. Es Jacob quien ora a Dios
Y es a Jacob a quien Dios habla, es a Jacob a quien Dios muestra el camino. Y la familia sigue a Jacob. Pero no se queda solamente en los hijos de Jacob y Jacob, sino que se repite también con sus hijos. Dice allí que cada uno entró con su familia. Cada uno de los hijos de Jacob entró con su familia. Entonces, ¿recuerdan cuando estuvimos aquí al pastor Sebastián, que habló sobre el tema de las familias y el discipulado familiar? Y veíamos cómo siempre se presentan 3 generaciones presentes allí. Y lo abordaba desde Timoteo. Está Pablo, está Timoteo y los hombres a los que Pablo le dice a Timoteo que le hable. Son 3 generaciones. Y aquí vemos a Jacob, a los hijos de Jacob y a los nietos de Jacob, todos de una misma sangre. Y textualmente, cuando dice allí que vinieron con toda su familia, dice un hombre y su casa, textualmente desde el lenguaje hebreo. Un hombre y su casa. Así que este es un llamado para quienes estamos en cabeza de nuestros hogares. El llamado no es para nosotros solamente. Tenemos una esposa y tenemos unos hijos a quienes debemos guiar en el camino que Dios nos está mostrando a nosotros. Ese es el llamado que tenemos y ese es el plan del Señor para guiar a su pueblo. Aquí también vemos nosotros algo interesante y es, bueno, hablando de ese hombre y su casa, inmediatamente viene a nuestra mente las palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No es una decisión solamente de la cabeza, él debe procurar que su familia siga ese camino también. Sabemos que no depende de nosotros que ellos crean, sabemos que no depende de nosotros que ellos vengan a ser parte del pueblo de Dios, pero nuestra tarea es guiarlos a ellos para que ellos sigan ese camino. ¿Qué pasó allá en Edén? Y nosotros ya lo hemos hablado. Adán no estuvo guiando el camino de Eva, no estuvo pendiente del caminar de ella, no estuvo pendiente de qué era lo que estaba haciendo y qué decisión estaba tomando, no le cuidó y vemos los resultados de eso. Hay otra palabra allí y es la palabra entraron, que se repite 2 veces en el versículo 1. Dice entraron en Egipto y después dice cada uno entró con su familia. Esa palabra en realidad lo que quiere decir es vinieron. Y se repite 2 veces y esto hace un énfasis en que ellos eran extranjeros en esta tierra. Ellos no nacieron en Egipto, nacieron en Canaán, pero ahora están llegando a Egipto como extranjeros. Y el Señor también nos dijo a nosotros en Juan 17 que no somos del mundo, pero estamos en medio del mundo. Y hay un trabajo para nosotros también allí. No es solamente con nuestras familias, es hablar al mundo, porque en el mundo hay todavía personas que pertenecen al pueblo de Dios y el llamado es para que ellos salgan del mundo y vengan a ser parte de la asamblea y del pueblo de Dios. Recordemos que la palabra iglesia está compuesta por 2 palabras y es la palabra ek y la palabra eclesia. Y ek es fuera o salir y eclesia es llamado. Cuando nosotros anunciamos el evangelio al mundo en el que estamos, lo que estamos haciendo es llamar al pueblo de Dios a que salga del mundo y haga parte de la asamblea, del grupo, de la familia de Dios por la sangre de Cristo. Así que ellos están conscientes de que no son pertenecientes a este pueblo, son extranjeros allí, pero seguramente en el transcurrir de los años se han ido acomodando al pueblo de Egipto, a sus costumbres, y se han ido como más bien identificando con Egipto. Debemos recordar algo importante, y es que todo el libro de Éxodo es una imagen de la redención del pueblo de Dios. Es una imagen, una sombra de la verdadera redención que ocurriría cuando el Señor viniera a la tierra. Ellos son llevados entonces a Egipto para representar en ese acto la caída del hombre. Nosotros habíamos sido creados, habíamos nacido, digamos, en Adán y Eva, en Canaán, pero en la caída ellos van al mundo, van a Egipto y dejan ese lugar en el que habían sido puestos, o son expulsados mejor de ese lugar en donde habían sido puestos. Hablábamos hace 8 días que Egipto representa al mundo, pero ellos ahora nuevamente van a ser sacados de allí y llevados a Canaán. En el mundo,
cuando el hombre peca y es expulsado del Edén y entra al mundo a hacer ese sistema que va en contra de la voluntad de Dios, el hombre perdió tres cosas. El hombre perdió comunión con Dios, el hombre perdió conocimiento de Dios y el hombre perdió la vida. Porque eso era lo que sucedería, y el Señor dijo, Dios dijo que si comían de ese árbol morirían. El hombre perdió estas tres cosas. No es que nosotros estemos caminando hacia Egipto y el Señor nos haya guiado a Egipto, pero ya nos encontramos ahí. Cada uno de nosotros fue llamado de ese lugar. Cada uno de nosotros ya estaba en Egipto y habíamos perdido comunión con Dios, conocimiento de Dios, y habíamos perdido la vida, no la teníamos. Nuestras familias, cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos, los que ya los tienen, serán llamados o han sido llamados de allí mismo, del mundo. En ese mundo, allá donde estábamos, no le conocíamos, no teníamos comunión con Él, pero desde allí es donde vamos a ser llamados a salir. Y el llamado es a salir y a llevar a nuestras familias con nosotros. Ahora, al hablar de esto, de ser guiados, de salir, de caminar hacia ese lugar, hay algo implícito en todo esto, y es que cuando el Señor guía a Jacob, lo que está diciendo es que hay un camino que hay que recorrer. Y recordemos entonces que el Señor dijo unas palabras estando aquí como hombre, y Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús es ese camino. Y es ese primer punto que estamos viendo. Cuando nosotros somos guiados, estamos siendo guiados para recorrer un camino. Y el camino es Jesús. Él abrió la puerta que estaba cerrada entre el hombre y Dios. Él abrió ese camino que antes no existía para nosotros. Dios guía a Jacob y lo hace porque es bueno y justo y enseña el camino. Y nos ha llamado a nosotros también por la misma razón. Porque es bueno y justo. Y Jacob ahora guía a su familia, la cual lo ha seguido a él. Él había dicho en Génesis 46 que deberían ir allá, pero que él los sacaría de allí. Y mostró entonces ese camino del que estamos hablando en esa parte física que simboliza ese caminar espiritual nuestro. Ellos habían transmitido esa información a sus descendientes. Si nosotros leemos en Génesis 50:24, dice el Señor así: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José conocía del plan de Dios. José conocía de que él había prometido que serían liberados y serían sacados de esta tierra de Egipto. José conocía porque su padre le había transmitido esa misma información. El padre había transmitido acerca del camino de Dios para él, para su pueblo. Así que lo que hay implícito, hermanos, es un camino, alguien que guía y otros que son guiados. El que guía debe iniciar ¿de qué manera? Obviamente escuchando la palabra de Dios, pero mirando su propio camino. Porque nosotros muchas veces estamos más pendientes del camino del otro que del nuestro propio. Y no nos damos cuenta de que nuestro caminar no va conforme a lo que tratamos de enseñar a nuestras familias. Como cabezas de hogar, nosotros tenemos que estar muy pendientes de ser también personas que estamos caminando ese recorrido, que estamos realizando ese camino, que vamos por el camino que el Señor ha marcado para nosotros. El salmista dice, le pide a Dios que examine su corazón y que le muestre lo que hay en él, o que si va por el mal camino, para que lo guíe por ese camino de justicia, por el camino de Dios. Así que nosotros debemos estar primeramente muy pendientes de nuestro caminar. No quiere decir que debemos tener un caminar perfecto para poder guiar a nuestras familias, pero muchas veces estamos más pendientes de estar marcando el mal camino de nuestra familia y no nos estamos fijando en el nuestro propio.
El segundo, o lo segundo que está implícito en ese caminar, aparte de quien guía, es que debe hacer una enseñanza a los suyos, aparte de estar pendiente de su camino. No es para él solo. ¿Y ese camino de qué se trata? Isaías 35, 8. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Lo que nosotros estamos enseñando a nuestras familias es el camino de santidad, el camino de santificación. El camino que nos lleva a que cada vez tengamos una relación más estrecha con Cristo, comunión con Él, y por tanto podamos manifestar de mejor manera la imagen de Él, y por tanto la tierra se llene de su gloria. Proverbios 22:6 dice que instruyamos al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso la importancia de poder enseñar y transmitir ese camino a nuestros hijos es nuestra responsabilidad como padres. No debemos eludirla, no debemos dejarla en la iglesia. La iglesia está para instruir al pueblo de Dios, pero el educar a los niños está principalmente dado para los padres, no para la iglesia. Somos nosotros como padres quienes tenemos que estar llevando y guiando ese camino de nuestros hijos. Es muy fácil andar por el camino de perdición. Es un camino ancho. Por eso es necesario enseñar y guiar el camino angosto a nuestros hijos. Nosotros podemos ver fácilmente cómo un chico pequeño ya muestra o da muestras de egoísmo, algo que nosotros no tenemos que enseñarles a ellos. Nosotros debemos enseñarles es que deben ser personas que comparten con los demás. Debemos enseñar ese camino angosto. El hombre, sin ser guiado por Dios, piensa que su camino es bueno, pero es camino de muerte, dice la palabra. Así que nosotros debemos guiar por ese camino estrecho, porque es camino de vida. En la sabiduría del mundo, el hombre cree que va por un buen camino, pero es camino de muerte. Es un camino, el estrecho, el que enseñamos y que deberíamos enseñar a nuestros hijos. Es un camino que va a un aumento hasta que es perfecto, pero debemos recorrerlo. Y por tercero, están quienes son guiados. Y acá, hermanos, vemos en el contexto a las familias de Jacob, a los hijos de Jacob y sus familias que han seguido a Jacob, han seguido a quien les está guiando, han seguido a quien les está diciendo el camino es este. La palabra dice que camino de vida es el que guarda la instrucción, pero quien la desecha la reprensión, se equivoca, yerra, dice la palabra. Aquí quiero dirigirme a los chicos, a los niños, a las niñas que están acá. Sus padres están guiando el camino de ustedes, niños. Sus padres están preocupados por el caminar de ustedes y enseñan la palabra de Dios, enseñan la verdad de Dios. Así deberíamos hacerlo, desde la Escritura. No hay otra verdad, muchachos. Ustedes irán al colegio si esa es la voluntad del Señor y no hacerlo en casa con sus padres, estarán allí. Irán a la universidad y escucharán muchas cosas allí de personas que parecen que son muy sabias porque han estudiado y han recibido quizás hasta premios. Pero solamente hay una verdad y es la de Dios. Y sus padres están tratando de transmitírsela a ustedes, así que deben honrar a sus padres y a sus madres obedeciéndoles en lo que les están diciendo. Es la verdad de Dios. Escuchaba algo esta semana y es que en el mundo solamente hay dos religiones, no hay más. Una se guía por la palabra de Dios y la otra se guía por la palabra de los hombres, sea cual sea. Así que solamente hay una verdad, niños. Y sus padres están guiándolos en esa verdad.
Por eso deben honrarlos y deben obedecerles, seguir por el camino que ellos están trazando para ustedes. Ese camino es Cristo, como lo habíamos dicho. Nadie va al Padre sino por Él, dijo el Señor. Él restaura entonces la comunión con Dios, porque el camino estaba cerrado, pero ahora Él abre el camino para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Es una comunión de quienes están guiando y de quienes son guiados, porque hay salvaciones. Es el llamado que está haciendo acá el Señor más adelante cuando los quiere sacar de esa esclavitud en Egipto. Es un camino de santificación, y ese camino de santificación tiene que ver con decisiones que tomamos diariamente. Cada paso que nosotros damos, hacia dónde estamos caminando, porque cada decisión que estamos tomando es algo que estamos tratando de hacer y avanzar hacia algún lugar. Cada decisión que tomamos tiene un propósito. Por eso el salmista decía: examina mi corazón y corrige mi camino. Cada decisión me lleva a perseguir algo. ¿Qué persigo con mis decisiones? ¿Qué camino estoy buscando seguir? Solamente hay uno al que deberíamos seguir nosotros, y ese propósito ya lo dio Dios. No lo tenemos que inventar. No tenemos que pensar mucho para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, y es hacia la santificación para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esa es la meta, que le glorifiquemos. No nos podemos quedar en la mitad del camino. La santificación debe llevarnos a que glorifiquemos a Dios. ¿Qué perseguimos entonces con cada decisión? ¿Qué camino estoy siguiendo? Ese camino, hermanos, es el amor. Primera de Corintios 12:31. Antes de que se inicie allí a hablar de el amor en Primera de Corintios 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente, 12:31. Él ha venido hablando de los dones espirituales, algo que quizás muchas personas persiguen: don de sanación, don de lenguas, y don de esto y don de lo otro, y nos gusta mucho porque pareciera que nos da poder y nos da como un estatus. Pero Pablo dice acá, o Dios dice a través de Pablo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y empieza a hablar del amor en 1 Corintios 13. Ese camino que nosotros debemos recorrer se recorre desde ese amor al Señor. ¿Hasta cuándo debemos guiar entonces a nuestros hijos? Bueno, Jacob está aquí con su familia, con sus hijos, y le están siguiendo sus nietos también. No quiere decir que porque un hijo ya se casa y se va con su esposa, nosotros ahora no podríamos decirle o indicarle que hay un caminar equivocado. Si nosotros lo vemos, así como nosotros entre hermanos, podríamos decirle también: creemos que ese no es el camino, y guiarle también. Pero principalmente nuestra tarea está en el tiempo en que ellos están viviendo con nosotros, porque ellos ahora tomarán su camino, se unirán a una mujer o a un hombre, formarán un hogar, y allí cada uno tendrá que entrar a esa responsabilidad también con sus hijos. Deben cumplir sus roles también allí, deben ser guías de sus familias. En el versículo 2, 3 y 4 de Éxodo 1, nosotros podemos concluir algo también importante, y es que el llamado de Dios sí es un llamado personal. Allí están nombrando a cada uno por su nombre, y esto podríamos hablar varias cosas de allí, como por ejemplo que la relación que Él establece con nosotros es una relación personal, que nos conoce, y como dice en Juan 10, nos llama a cada uno por nuestro nombre. Es una relación personal. Él nombra aquí, y están esos nombres allí en el versículo 2, 3 y 4, están como divididos, y la división que se hace es de acuerdo a las madres de estos muchachos, de estos hombres. En el versículo 2 están 4 hijos de Lea, en el versículo 3 2 hijos de Lea y 1 de Raquel, en el versículo 3 2 de Bilha, la sierva de Raquel, y 2 de Silpa, la sierva de Lea. Una forma de tener allí presentes a las madres sin estar siendo mencionadas.
Pero la división, porque aquí no están enumerados según cómo nacieron, sino de acuerdo a las mamás. Así que es una relación personal. Claro que cada uno de nosotros debe tener una relación personal con Dios y Él nos llama por nuestro nombre. Él se preocupa por cada uno de nosotros. No se relaciona solamente con el padre de la familia, se relaciona con cada uno de nosotros. Pero nuestra tarea debe ser la de enseñar el camino a nuestros hijos. Así que el llamado que hay, hermanos, es a caminar juntos como familia. A caminar juntos como familia, varón, esposa e hijos. Debemos entender que no siempre se cumple, pero Dios es soberano y también llama a personas, incluso cuando no se está dando esta situación. Sabemos que hay familias que aún no tienen hijos y no sabemos si los vayan a tener, pero eso corresponde a la voluntad del Señor. Sabemos en otras familias que quizás el padre o la madre son los que vienen o conocen del Señor, pero todavía el otro cónyuge no, pero son situaciones en las que el Señor también es soberano y también se manifiesta allí. Eso corresponde a la soberanía de Dios. Así que si yo me encuentro murmurando y envidiando o enojado porque quizás Dios no me ha dado lo que otros sí tienen, es porque yo no he entendido la soberanía de Él. O quizás me encuentro evitándolo, porque hay parejas que no tienen hijos, pero no porque no los tengan, porque sea la soberanía de Dios, sino ellos han pretendido evitarlos. Pero sabemos que igual, si el Señor les quiere dar un hijo, se los dará. Hay personas, nosotros conocemos historias donde las mujeres o sí se han operado y de todas maneras han tenido descendencia. Corresponde a la soberanía de Dios. Además tenemos un llamado y es a multiplicarnos. Cuando no entendemos entonces la soberanía de Dios, hay algo también implícito que me lleva al segundo punto, y es que eso se debe a lo otro que perdimos por causa del pecado, y es que no le conocemos a Él. No conocemos la verdad, pero el Señor también dijo que Él era la verdad. Él es el camino, Él es la verdad. Así que el Señor, en este segundo punto, lo que vamos a ver es que también en el plan para su pueblo les enseña la verdad, les da sabiduría. En el versículo 6 nosotros leemos: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Toda esa generación que había entrado a Egipto con Jacob murió. Las tradiciones de los pueblos, como veíamos al principio, desaparecen con las generaciones cuando la información no se va transmitiendo de una generación a la otra. Jacob recibió de Dios y él enseñó a los suyos. En Génesis 49 nosotros vemos cómo él transmite una bendición hacia sus hijos, a cada uno de ellos. Enseña el consejo de Dios, lo hace de forma oral. Esas decisiones marcan el caminar de su familia y lo hace desde la sabiduría de Dios. No desde lo que él cree, sino desde la verdad que ha sido manifestada por Dios. Todos, hermanos, los que estamos acá y los que están afuera, han sido creados por un propósito y para un propósito. El hombre fue creado para un propósito y es ser imagen de Dios. Pero ¿cómo ser imagen de alguien que no conocemos? ¿Cómo ser imagen de alguien que yo no conozco? Todos nacemos de un padre y una madre, y la responsabilidad que tenemos como padres es formar a los hijos para ese propósito de ser imagen de Dios. El principal objetivo no es que sean profesionales. El principal objetivo con sus hijos no es que ellos sean profesionales. Si lo pueden ser, damos gracias a Dios, pero no es el objetivo principal. Si ese objetivo no se cumple, no tenemos por qué estar amargados, porque el objetivo principal ya lo ha dado Dios y es ser imagen de Él. Nuestro objetivo principal no es que sean grandes deportistas ni grandes artistas. Ese no es el objetivo principal. Nosotros debemos enfocarnos, no estoy diciendo que esto no se deba dar. Si ellos son grandes deportistas o grandes artistas, alabado sea Dios y que lo representen a Él. Pero el objetivo principal es que sean imagen de Dios y le glorifiquen. Debemos recordar
Que lo otro que el hombre había perdido, como ya lo dije, al haber ido al mundo, es conocer a Dios. Así que nosotros tenemos la tarea de enseñar quién es Dios, presentarlo a nuestros hijos, manifestarlo a nuestros hijos de generación en generación. Transmitimos la verdad de Dios, la sabiduría de Dios que me lleva a tomar decisiones correctas, enfocadas al verdadero propósito, que es glorificarlo a Él. No podemos glorificarlo si estamos tomando decisiones solamente para mi propio beneficio. La verdad de Dios, hermanos, forma principios en nosotros. Y aquí vimos un poco sobre eso cuando hablamos del dominio propio. Y veíamos en Proverbios 25-28 que dice que un hombre sin principios, sin rienda, sin dominio propio, es como una ciudad sin muro. Usted dirá, ¿cómo lo podemos ver allí en estos versículos? Pues en el versículo 6 y 7 nosotros leemos que aunque ellos murieron, esa nación fue fortalecida, fue multiplicada. Esa generación que había entrado murió, pero en el 7 dice los hijos de Israel y lo menciona como lo mencionó en el versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Entraron 70, pero ahora, hablábamos hace 8 días, eran más o menos 2 millones. Y aunque esa generación murió, siguen siendo los hijos de Israel, siguen siendo el pueblo de Dios. Y en todo Éxodo vamos a ver que se va a llamar al pueblo de Dios y se va a dirigir al pueblo de Dios como los hijos de Israel. Es otra generación diferente, pero es el mismo pueblo. Es otra generación diferente, pero no ha cambiado que sean el pueblo de Dios. Un pueblo que conocía por la enseñanza de padres a hijos y de abuelos a nietos lo que Dios había prometido. Sabían que Dios guiaría el camino para sacarlos de allí. Sabían que eran el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros leímos esta mañana Hebreos 11 del 21 al 29 y allá nos habla que muchas de las cosas que hicieron estos hombres como José, como Moisés, como los padres de Moisés y como el pueblo de Dios lo hizo por la fe, porque creyeron, porque escucharon de las palabras de Dios y creyeron en esas palabras y hicieron estas cosas por la fe, por el creer en lo que se les había enseñado por las generaciones pasadas. Obviamente no eran todos, nosotros sabemos que muchos de ellos perecieron en el desierto, pero eso también corresponde a la soberanía de Dios. Deuteronomio 4:9 es un versículo muy importante para esto que estamos diciendo y les pido por favor que me acompañen allí. Recuerden que el primer punto que vimos, el título es Dios tiene un plan para su pueblo. En ese plan les guía, les muestra el camino, pero ahora también estamos hablando de que les enseña. Deuteronomio 4, versículo 9, dice, por tanto, guárdate, nuevamente habla de nosotros primero, guardarnos nosotros, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Debemos cuidarnos a nosotros primero de no olvidar las palabras de Dios, de tenerlas siempre presentes, de estar en contacto con ellas, pero no solamente esto, sino que las enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es una realidad, hermanos, en el día de hoy, que muchos niños vienen a la iglesia con sus padres, pero crecen y se apartan del camino. No se trata de qué métodos deben estar utilizando las iglesias para que eso no pase. Se trata de que debemos ajustarnos al plan de Dios y el plan es que los padres hablan a sus hijos de la historia de su pueblo, de su Dios que los ha prevalecido en todos estos años. Y hoy el pueblo de Dios es mucho más grande que solamente 2 millones. Somos más, nos hemos multiplicado. Y es porque padres han seguido el diseño de Dios. Se trata de entender que el plan de Dios es la enseñanza de generación a generación. Dios creó la familia con un propósito y el propósito principal de la familia es hacer discípulos. Hacer discípulos. La familia cristiana, hermanos, es el grupo más poderoso donde ocurre el cambio,
Nuestro fin es inculcar a nuestras esposas, hijos, nietos, el amor por Dios, porque su deseo es llenar la tierra con adoradores suyos. Adoradores suyos. Dios le dijo a Abraham que su pacto era establecido entre Dios y él y sus generaciones por pacto perpetuo. Nosotros somos descendientes de Abraham, no de la nación de Israel física, sino de esa descendencia espiritual de la que hacemos parte tanto judíos como gentiles. Somos parte de esas generaciones. Le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pero eso se daría, lo pueden leer en Génesis 18:19, se daría, dice allá Dios, porque Abraham enseñará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, y así Dios hará con Abraham como él dijo. Hay una responsabilidad en nosotros, y es enseñar a nuestros hijos el camino y la verdad. El gran mandamiento en Mateo 22, versículos 35 al 38. Está el Señor allí hablando con una cantidad de fariseos, de personas que no creen en Él. Y en el versículo 35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y este es el segundo, que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, ¿qué pregunta le hacen a Jesús, no? ¿Cómo resumirías toda la ley? ¿En qué frase o en qué mandamiento la resumirías? Y la respuesta que él da, la da citando Deuteronomio 6. Versículo 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor está citando un pasaje del Antiguo Testamento, pero si leemos los versículos 6 y 7, nosotros vamos a ver allí algo también interesante, y es: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Si tú amas al Señor y guardas sus palabras en tu corazón, harás esto: las repetirás a tus hijos en todo momento, al levantarte, al acostarte, en el camino. Malaquías 2, 13, 16 nos habla sobre lo que aborrece el Señor. ¿Y qué aborrece el Señor? Si lo recuerdan, Él dice allí que aborrece el repudio, aborrece el divorcio, y da la razón por la cual aborrece el divorcio, y es porque busca descendencia para Él. Si hay divorcio y los hijos no están en un hogar donde un padre y una madre están enseñando acerca de su Dios, acerca de su pueblo, acerca de las cosas de Dios, esa descendencia se va a ver afectada allí. Y él dice: no me agrado con el divorcio, porque lo que yo busco es descendencia para mí. Ustedes lo pueden leer, Malaquías 2 del 13 al 16. ¿Qué es lo que enseñamos entonces nosotros, hermanos? Enseñamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo quiero pedirle a Dios que ustedes me entiendan muy bien esto que voy a decir, que lo interpretemos bien, no, porque no quiero decir que la ley no es importante, está dada y es parte de la palabra de Dios, pero esta revelación que nos ha sido dada a nosotros no es un conjunto de leyes y normas para aprenderme, porque eso lo hace un abogado. Estudia un libro con una cantidad de leyes para aprenderse y entonces empezar a ser juez de qué está bien y qué está mal. Este libro es la manifestación de nuestro Dios. Él se manifiesta y se nos da a conocer por las palabras que están aquí. Así que nuestro principal objetivo es ir a la palabra para conocerle a Él.
Y nuestro principal objetivo es ir a la palabra y enseñarles a nuestros niños no un libro de leyes y normas, sino a una persona, a la Trinidad, a Dios, para que tengan comunión con Él. Y teniendo comunión con Él, el amor de Dios sea perfeccionado en ellos. Eso es lo que debemos hacer nosotros, eso es lo que debemos enseñar. Estamos enseñando a Cristo, que es la verdad, y enseñar a Cristo es manifestar a Cristo. Representar a Cristo con nuestra vida, revelar a Cristo como Él se manifestó, como Él se reveló, como lo ha hecho a través de la Escritura. Los fariseos se enfrentaban constantemente a Jesús, al Señor, diciéndole: no cumples la ley y eres blasfemo. Pero el Señor los enfrentaba constantemente diciéndoles que ustedes no me conocen y no conocen a mi Padre, por tanto no me obedecen. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente al ver lo que hacía o enseñaban decían: ¿quién es este? Yo compartí una enseñanza esta semana en el grupo que se llama, bueno, no recuerdo exactamente el título, pero era algo así como: tanto tiempo siendo cristiano y aún no me conoces. Están los discípulos, que cuando él está, esa enseñanza decía el pastor Miguel Núñez, que cuando él está en la barca y está durmiendo y se alza la tempestad, los apóstoles lo despiertan y le dicen: no tienes cuidado que perecemos, y él reprende el mar, reprende la tormenta, y ellos se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando el Señor se manifiesta en nuestra vida, nosotros decimos: ¿quién es este? O en realidad le conocemos y sabemos quién es. No se trata solamente de enseñar que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que murió por mí, porque eso lo podemos repetir verbalmente, sino que enseñamos a Cristo como una persona viva que está conmigo día a día, con quien yo me relaciono, en quien mi vida cambia y debería cambiar. Si le conozco radicalmente, debería cambiar mi vida. Tanto así que Dios dijo: nadie puede verme y vivir. Cuando Él se manifiesta a alguien en su vida, esa persona muere a su viejo hombre, muere al pecado, y hay un nuevo nacimiento, porque conocerlo a Él es la vida eterna. También nos lo dejó allí en su palabra. Voy a leer algunos versículos en este punto sobre la enseñanza, y es primera de Juan 4:8. No lo busquen, yo los voy a leer acá. Si ustedes toman apuntes, anótenlos y los pueden ver en su casa luego. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y arriba habíamos dicho que Pablo dijo: voy a enseñar un mejor camino, un camino más excelente, y es el amor. El que no ama no conoce a Dios. Pero quizás podemos también confundirnos y no saber qué es amar. El que no ama no está cumpliendo la ley, así crea que la cumple. Así crea que la cumple. Tengo que mencionarlo, hermanos, para que lo meditemos, para que pensemos. Una hermana en esta semana, en estos días, tuvo una situación difícil, una calamidad, y creo que como iglesia no estuvimos allí. Y era el momento de manifestar amor, porque es hermana de nosotros, se congrega con nosotros. Es el momento de manifestar esto que estamos hablando. Si conoces a Dios, amas. Amar es algo que me saca de mi comodidad por el otro. Dejo mi comodidad por el otro. Jeremías 4:22: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Está hablando de quién? Mi pueblo, no está hablando de los de afuera. Está hablando de su pueblo. Oseas 4:1: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Jeremías 9:23-24: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que estamos, hermanos, como padres llamados a enseñar la verdad, enseñar a Cristo, manifestar a Cristo, con nuestras palabras, pero con nuestra vida. Y nuevamente hay uno que enseña y otro que está entonces escuchando y aprendiendo. Debemos oír, hermanos, y obedecer esas palabras. No hay verdad fuera de Dios. Oiremos muchas cosas que suenan coherentes, pero si no vienen de Dios no son verdad, no lo son. Debemos filtrar toda información por la verdad de Dios. Ya sabemos, hermanos, y muchos estarán diciendo que igual Dios es soberano, que nadie se salva por sí mismo, que es Dios, que nadie se salva por lo que yo haga, y eso es cierto. Pero Él dijo que si no hay quien predique, no creerían, y nosotros somos salvos por creer. Así que predicar es necesario hacerlo. Debemos hacerlo en nuestros hogares. El plan no se va a afectar porque nosotros no lo hagamos. Esa generación murió, pero el plan siguió adelante, y ese plan sigue adelante porque Dios es quien lo sostiene. Y el tercer punto es, en ese plan Él les multiplica, y lo que da entonces cuando hablamos de multiplicación es que da vida, camino, verdad y vida, y restaura comunión, conocimiento de Dios y vida en Dios. Esto nos debe dar confianza y seguridad, hermanos. En el versículo 5, Él dijo que 70 personas habían entrado allí. Empezó en una familia, Jacob y sus hijos y sus nietos. Ahora son una nación, pero siguen siendo una familia, los hijos de Israel. Nosotros somos esa familia, los hijos de Dios. Está allí este pueblo de Israel, y aunque caminan juntos, aunque transmiten la palabra a sus hijos y a sus nietos, es Dios quien ha dado el plan, es Dios quien ha dado el mandamiento, y es Dios quien sostiene y ejecuta su plan. Y ese plan tiene que ver con el pueblo que somos nosotros. En Génesis 1:28, Él ya había manifestado su plan y su deseo. Él había dicho: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Un mandato para Adán y para Eva, pero es una manifestación de lo que Él va a hacer por medio de ellos. El hombre cae, y aunque la idea es llenar la tierra de seres humanos que sean imagen suya, la verdad es que ahora son imagen de Adán, y lo leemos en Génesis 5, 1 al 3. Adán engendró a Set, y ahora dice que ellos, esa descendencia, eran a imagen de Adán, a la imagen y semejanza de Adán. Se multiplicó el hombre, pero lo que se multiplicó ahora fue la maldad. A pesar de eso, Dios no cambió su plan. Y en Génesis 9:1 vemos que nuevamente da el mismo mandato: fructificad y multiplicaos. ¿Y a quién se lo da? A Noé, una familia nuevamente, para que empiece nuevamente la tarea de llenar la tierra de adoradores suyos. Es un Dios que no cambia. Le anunció a Abraham esa esclavitud, pero le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. A Jacob le dijo: haré allí en Egipto una gran nación de ti. En el Salmo 105 del 8 al 10 nos dice que ese plan era para las generaciones y que era sempiterno. Su pacto no muere con los hombres, hermanos. Su plan no muere con los hombres. Su plan no se ve interrumpido por la caída y el estado del hombre. Y en Nehemías 9:8 dice que Él cumplió su palabra y la cumplirá porque es Dios justo y verdadero. Él dijo: yo estaré contigo, y lo cumplió. Eso me debe dar a mí seguridad, hermanos. Muchas veces nosotros andamos inseguros, hay mucha ansiedad en el mundo, hay mucha preocupación, pero es porque no conocemos hacia dónde estamos caminando. Porque muchas veces esa ansiedad aparece por planes que nosotros hemos realizado dentro de nuestro plano terrenal y no sabemos cómo van a terminar y nos generan preocupación. Pero poner nuestra confianza en Dios y que el plan de Él para su pueblo, que somos nosotros, se va a dar, debería darme seguridad. Eso solo sucederá si en verdad el camino que estoy recorriendo es el de la eternidad. Mis decisiones deben estar enfocadas al propósito
y mi propósito debe estar alineado con el de Dios. En un discipulado esta semana hablábamos sobre ese tema y preguntábamos una pregunta dentro del discipulado, y quiero que cada uno se la haga por un momento y la responda. ¿Siente que su vida ha sido exitosa en los últimos 10 años? Y la respuesta dependerá de qué consideramos exitoso. Preguntémonos qué respondería Pablo si le hacen esa pregunta estando en la cárcel, sabiendo que está a punto de ser ejecutado. ¿Qué respondería Pablo si le dicen si su vida ha sido exitosa en los últimos años? Él diría que sí, que ha sido exitosa. ¿Y la razón cuál es? Porque estaba alineada con el plan de Dios, porque estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Así el panorama pareciera oscuro para nuestros ojos. Es exitoso porque está cumpliendo con el plan de Dios. El Señor en la cruz, después de haber sido torturado de manera horrible, como vimos hace poco cuando estuvimos hablando de Juan, dijo: consumado es. He cumplido con lo que debía hacer. Ha sido un éxito. Solo sucederá entonces, hermanos, que nosotros podamos responder si sí es un éxito, si nuestra vida ha ido alineada al plan de Dios. Entonces debo estar seguro de que voy en mi propósito de santificación caminando hacia allá, y que cada decisión está caminando hacia el plan de Dios, guiado por su verdad. Cuando nosotros hablamos de confianza y de seguridad, hay 3 cosas que influyen allí en esto. Y 1 es el propósito que estoy buscando, 2 es con lo que cuento para realizar ese propósito, y 3, los riesgos que tengo. Pues en el punto 1, el propósito ya lo ha dado Dios y es santificación para honrarle a Él, es el camino. En el punto 2, con lo que cuento para realizarlo, es mi relación con Dios, mi comunión con Dios, manifestada por su palabra, conocerlo a Él que se ha revelado acá. Eso es la verdad. Los riesgos que tengo, nada me sacará de su mano. No hay riesgo porque el plan depende de Él y seremos multiplicados como pueblo de Dios. Fuimos creados para depender de Dios, y cualquier confianza que no refuerce mi dependencia de Dios es un orgullo pecaminoso. Hoy en día, decía ahorita, se presenta mucha ansiedad, mucha angustia, preocupación, y es por no saber qué va a pasar al final. ¿Cómo van a salir las cosas? Si llegaré a la meta, pero es porque son propósitos enfocados principalmente en mis deseos. Pero si cada decisión tiene como meta sincera el honrar a Dios, entonces debo estar seguro que el resultado será positivo, porque la victoria ya ha sido dada por nuestro Señor. Nada puede generar mi propia seguridad, hermanos. Yo no puedo generarla. Debo buscarla en Dios, quien tiene un plan para su pueblo, para la vida de cada uno de nosotros, y ha determinado la forma de llevarlo a cabo, y usted y yo somos ese pueblo de Dios. Eso me va a permitir a mí conocer mis debilidades, conocer mi insuficiencia sin quedarme paralizado, porque Dios es infinitamente más grande. Compartí una frase en el grupo también en esta semana que decía: mis peores días no me sacarán de la gracia de Dios. Debemos tener confianza en eso. Mi peor día no me sacará de la gracia de Dios, pero mi mejor día tampoco me hace una persona que no necesite la gracia de Dios. Él ha prosperado a este pueblo en medio del mal, y nosotros estamos siendo prosperados también en medio de una época difícil. Se da hoy en día, y Dios con mano poderosa saca personas diariamente de la esclavitud. ¿Qué obra social más alta que esta, que ir a predicar el evangelio para que personas salgan del mundo y vengan a ser parte del pueblo de Dios? El Señor nos fructifica, nos multiplica, nos aumenta, nos fortalece, y lo hace en extremo, dice el versículo 7. Él es el escudo para los que caminan rectamente y no se salen del camino ni de la verdad. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Dios tiene un plan para su pueblo. Ese plan es bendición.
Su plan se ejecuta desde las familias, donde guiamos y somos guiados por el camino de Él, enseñando la verdad y viviéndola para Él, confiados en su grandeza porque le conocemos personalmente y eso debe darme seguridad. Pertenecemos a esta gran familia, a la familia de Cristo, y tenemos el mandato, la responsabilidad de guiar y enseñar como padres y como abuelos. No podemos perder de vista nunca que somos una gran familia. Nosotros somos la familia del cuerpo de Cristo, una familia de sangre. La sangre de Cristo es más fuerte que la sangre de los hombres. Si la sangre de los hombres me hace familia, la de Cristo lo hace en un grado superior. Y eso se llama identidad. Me debo identificar como hijo de Dios. Si me identifico como hijo de Dios, las circunstancias llegarán y no cambiarán esa identidad mía. Actuaré conforme a lo que soy y caminaré de acuerdo al propósito, dando gloria a Dios. Por último, voy a mencionar dos cosas que el mismo Señor dijo. Él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Deberíamos ver la iglesia como mi familia de sangre, entendiendo que la sangre que nos une es la de Cristo. Jesús dijo: el que ama más a padre o madre, a hijo o hija, no es digno de mí. Pongámonos en pie, hermanos, y oremos al Señor. Dando gracias. No sé si estamos orgullosos de pertenecer a esta familia en Cristo. No sé si lo sentimos de esa manera, pero el llamado es a que lo hagamos. Es un orgullo, es un privilegio pertenecer a esta familia. Para mí lo es, y doy gracias a Dios.